Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre Hong Kong, que es esta ciudad que hemos mencionado bastante en el pasado y que en algún momento, hace algunos años, fue ejemplo mundial de libertad social, económica, de libertades civiles, pero que lamentablemente todo eso se está quedando en el pasado, ya que en medio de toda esta crisis que está sufriendo Estados Unidos, los más beneficiados han sido los chinos, particularmente ¿qué digo los chinos? El Partido Comunista Chino. Porque en medio de todo esto, Hong Kong, que estuvo tan protegido en su momento por Estados Unidos y que cuando China intentó ingresar con más fuerza dentro de Hong Kong, fue parado por Estados Unidos, ya no lo puede hacer ya que Estados Unidos se encuentra básicamente enfocado en sus problemas internos. Ahora podemos decir si realmente todo lo que ocurre en Estados Unidos está siendo potenciado por el Partido Comunista Chino, simplemente se están aprovechando, pero más allá de lo que sean las causas que están potenciando lo que ocurre en Estados Unidos, los más beneficiados han sido China y los más perjudicados han sido, por supuesto, Hong Kong. No voy a ir a continuación. Pero de todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor MRFNDZ, un nombre impronunciable por decirlo así, pero que le agradezco mucho por convertirse en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal como lo hizo este suscriptor, abajo en los comentarios hay un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo este suscriptor, o un aporte mensual ya sea por Patreon o la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, vamos a ver el detalle. Hong Kong, ¿qué está ocurriendo ahí? Ya en el pasado hablamos bastante de esa ciudad y problemas que estaba teniendo. Antes de que empezara toda esta crisis sanitaria, vimos el tema de las marchas masivas que había en esa ciudad en contra del Partido Comunista Chino, enfrentamientos en las calles, participación de ciertas mafias golpeando manifestantes y la posibilidad eventualmente de que ingresara el ejército chino a Hong Kong. Todo eso más bien impedido por parte del gobierno de los Estados Unidos porque le hacían presión al gobierno chino, pero eso ya no está ocurriendo, particularmente porque con todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos, como ya lo mencioné en un video anterior, se está replegando a su zona de influencia más cercana, no tiene tanto enfoque o recursos para también estar interviniendo en todas partes. Entonces Hong Kong lo ha dejado un poco de lado, está más enfocado con los problemas internos que está teniendo con estas protestas, con Antifa y el surgimiento de este discurso que ya se está empezando a materializar de que fue una amenaza mundial esto de los Antifa y que va a haber una intervención probablemente en distintos países, probablemente americanos. A nosotros nos va a tocar en el mundo hispano, por supuesto, pero eso hace que en lo que es Asia, Estados Unidos empieza a perder influencia y Taiwán todavía sigue aunque con menos, pero sigue con cierto apoyo de Estados Unidos y protección, pero Hong Kong ha quedado de lado en razón del debilitamiento internacional de los Estados Unidos. Y aprovechándose de esto, el gobierno chino aprobó una normativa que llaman la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. ¿Qué hace esta ley? En resumen, prohíbe la secesión, es decir, la independencia, ya que más de la mitad de los habitantes de Hong Kong tenían sentimientos separatistas y fundar su propio país alejado de China. La subversión del poder estatal, la crítica, el cuestionamiento e intentar debilitar al Estado chino es sancionable con penas de cárcel. El terrorismo, de acuerdo a lo que está definido por el Partido Comunista Chino, por supuesto. La intervención extranjera, concepto ambiguo, básicamente depende de cómo lo interprete el Estado chino. Y permite a las agencias de seguridad del Estado de China continental operar en la ciudad. ¿Qué significa esto? Que actualmente Hong Kong tenía un sistema de policía local y organización local y por lo tanto tenía un gobierno semiautónomo. Es este discurso de un país, dos sistemas. Pero con esto, la policía secreta del gobierno chino, el ejército chino y la policía china pueden empezar a operar en Hong Kong y se pueden disolver sus policías y organismos locales. ¿Por qué esto es malo? Porque a medida que ocurre esto, también las normas de la China continental empiezan a entrar en Hong Kong. Y digamos que la libertad de expresión, las libertades civiles, la libertad económica o la libertad de prensa en realidad no son cosas que se respeten mucho dentro de lo que es el gobierno chino, particularmente por parte del Partido Comunista Chino. Y no es raro que personas que cuestionen al gobierno o sean excluidas o con el sistema de puntaje los deleguen a vivir en la miseria o desaparezcan personas que cuestionan al gobierno, que los envíen a los campos de reeducación, que en algún momento vamos a hablar de ese tema en el canal,
que hay en China, esos campos de reeducación y una serie de otras situaciones. Incluso ya estamos viendo como a funcionarios de organismos de derecho internacional, de derechos humanos internacionales, que podemos criticarlos todo lo que queramos, pero ahora ya se les está prohibiendo la entrada a Hong Kong, porque el gobierno chino dice que ya no se les permite la entrada. Y eso es porque en China ocurren una serie de situaciones cuestionables, por decirlo de alguna manera más sencilla, pero bastante inmorales, pero que no se quiere que se sepan para afuera con mucho detalle, ya que digamos que abusan sustancialmente los derechos humanos. Y no es como cuando aparecen funcionarios internacionales diciendo que hay abuso de derechos humanos y en realidad son cosas más bien ideológicas. En China, cuando se violan los derechos humanos, se hace a la antigua, por decirlo así, se violan de verdad. Los hacen de manera bastante brutal. También una de las cosas que se ha hecho, y esto es una manera también de limitar la libertad de expresión, los insultos al himno de China en Hong Kong serán castigados con cárcel. Uno puede estar a favor o en contra de que se pueda, por ejemplo, insultar o criticar el himno nacional o una bandera, pero parte de hacerlo, aunque a uno le guste o no le guste, particularmente para los que no les gusta, es parte de la libertad de expresión. Y aquí lo que se está haciendo es que se te puede sancionar con cárcel si es que alguien en Hong Kong hace una crítica o insulta al himno nacional del Partido Comunista Chino que aplica para China. Consecuencia de esto, se está notando como las libertades económicas, sociales, las libertades personales en Hong Kong están desapareciendo progresivamente y no es una caída, podríamos decir, lenta y en silencio, de manera gradual, sino que se está dando de manera bastante rápida y violenta, ya que hay muchos enfrentamientos en las calles de Hong Kong, a pesar del tema de la cuarentena y esta enfermedad. En Hong Kong ya han comenzado las protestas y los enfrentamientos, ya que sienten que más allá de la enfermedad que está ocurriendo, lo que les está haciendo ahora el Partido Comunista Chino es mucho peor y por lo tanto es un mal menor el tema de la enfermedad. Estados Unidos no ha podido hacer realmente nada. Insisto, Estados Unidos se ha visto debilitado con la situación interna que ve actualmente y ha sido el Reino Unido el que ha hecho algunos anuncios. Y no es una intervención tampoco, porque el Reino Unido tampoco le puede hacer una presión a China, si China tiene un poder económico enorme que impide que el Reino Unido pueda hacer eso. Y además el Reino Unido no tiene nada que hacer ahí tampoco. Abandonó su colonia en 1997, si no me equivoco, o 1991, uno de esos años. Y ya realmente no puede intervenir más. Lo que sí ha hecho es que Boris Johnson, del Partido Conservador del Reino Unido, anunció que se está viendo la posibilidad, aunque esto no es nada concreto tampoco, para darle ciudadanía a todos aquellos que habitan en Hong Kong, su antigua colonia hasta los 90, para que puedan escaparse de Hong Kong y se vean a sí mismos como refugiados políticos en el Reino Unido, ya que lo que se está empezando a hacer en Hong Kong es bastante autoritario y es implementar en esa ciudad lo que ocurre en el resto de China, nada más que no se sabe mucho para afuera porque digamos que los medios chinos están extremadamente censurados y controlados. Hasta tienen una versión de internet que no está conectada al resto del mundo, sino que es solo China, porque bueno, controlado, censura y hay que controlar lo que piensa la gente. Eso es lo que hace el Partido Comunista Chino. De todas maneras, ante esta situación no se han quedado callados los habitantes de Hong Kong cuando fue el aniversario número 31 de la masacre de la plaza de Tiananmen, que para aquellos que no lo sepan fue una masacre que se hizo básicamente por parte del Partido Comunista Chino en contra de estudiantes, donde se estima que murieron miles de personas. Las estimaciones más reales, no las oficiales, dicen que irían a ser entre 10.000 y 15.000 personas asesinadas, que se manifestaron en contra del Partido Comunista Chino pidiendo elecciones, democracia y mayores libertades civiles. Esa es la famosa foto donde aparece una plaza en la que hay un hombre parado y hay un tanque que está justo al frente de él, varios tanques. Ese hombre, por supuesto, después desapareció, nunca más se le volvió a ver. Entonces, eso en China no se habla, no se educa, se censura. Muchos habitantes de la China continental ni saben que existe eso. Los que tienen más edad se acuerdan, pero no se permite hablar mucho de eso. Y dentro de lo que es Hong Kong, se hace anualmente una marcha y evento recordando el hecho, porque muchos de la China continental se escapan o se escapaban a Hong Kong para escapar muchas veces lo que ocurría en la China continental. Eso se va a acabar pronto, por supuesto. Y a pesar de la cuarentena y hecho de que por primera vez en su historia Hong Kong en su gobierno local hizo legal que se juntaran para hablar, marchar y hablar del evento de la plaza de Tiananmen, usando la enfermedad de la cuarentena como excusa, las personas fueron igual, miles de personas se manifestaron allí y hubo enfrentamientos en los cuales ha habido bastante violencia, y posteriormente en los días siguientes han habido marchas y enfrentamientos entre la policía y funcionarios cercanos al ejército del Partido Comunista Chino dentro de lo que es Hong Kong. Por ejemplo,
En las últimas protestas hubieron bastantes personas que fueron arrestadas. Dentro de esos 100 menores de edad fueron arrestados por el avance, por la policía china contra estos manifestantes que se manifestaban contra el avance de China sobre la autonomía de Hong Kong. ¿Y qué tipo de menores de edad? Ustedes pensarán ya 17 años. No, no necesariamente. El más joven de esos detenidos 12 años. Y todos, bueno, detenidos y vamos a ver cómo reacciona la justicia china. La justicia china digamos que es bastante dura, así que puede que se les juzgue. Entonces vemos una serie de situaciones así en que básicamente se están eliminando las libertades económicas, civiles, sociales, el autoritarismo crece y vemos como una cantidad bastante importante de habitantes de Hong Kong se están escapando a Taiwán, al Reino Unido o a Estados Unidos porque el Partido Comunista Chino está imponiéndose con la fuerza sobre ese territorio. Y nadie realmente puede hacer mucho. Estados Unidos, que era quien hacía ciertos resguardos, insisto, no puede hacer mucho porque está enfocado con sus problemas internos y ahora con una amenaza más fuerte que sería esto de los grupos de izquierda más duras y de los antifa en distintos países latinoamericanos, que ya se ha hecho el anuncio que van a empezar a investigar el tema. Así que es muy probable, aunque yo digo que esto es lamentable, que veamos que Hong Kong pase a ser como cualquier otra ciudad dentro de China y sea asimilado por el Partido Comunista Chino y que pronto escuchemos noticias de que desapareció algún opositor, unas personas fueron reeducadas, que no se darle mucha información para el público, igual que en el resto de China. Y a futuro vamos a hablar un poco más sobre los campos de reeducación chinos y por supuesto de los campos de concentración contra los yugurs, que son unos musulmanes que hay en lo que sería el noroeste de China. Y vamos a ver el detalle de lo que hacen ahí, porque muchos alaban a China como sistema y tienen que darse cuenta que es extremadamente totalitario, ni siquiera autoritario, es totalitario el sistema chino y hay mucho descontento al interior de China en contra del gobierno, pero bueno, se suprime siempre por la fuerza e inevitablemente yo creo que China va a terminar explotando y balcanizándose en las siguientes décadas o en el próximo siglo, como lo ha hecho siempre históricamente, pero eso es una cosa que veremos en un video a futuro. De todas maneras, recuerden que pueden recomendarme alguna noticia o alguna entrevista abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.